Para todos los guatemaltecos mayores de edad, es obligatoria la aportación del documento personal de identificación DPI según la Ley del Registro Nacional de las Personas. Así lo establece el artículo 52 del Decreto 90-2005, con el fin de identificar a las personas naturales y extranjeros domiciliados en el país. Se trata de una tarjeta de policarbonato de alta calidad que cumple con estándares internacionales y tiene 32 características de seguridad. Cuenta con un chip de gran capacidad que permite el almacenamiento de información del ciudadano. El DPI es elaborado bajo normas y estándares internacionales con tecnología de punta, que no es accesible comercialmente, sino únicamente para estados y gobiernos. Esto proporciona condiciones de inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de los datos. El DPI cuenta con más de 30 características de seguridad, entre las cuales se pueden mencionar: Código Único de Identificación CUI, impresión tipo arcoíris, fondo numismático, tinta óptica variable, imagen o fotografía fantasma, fondo con textura personalizada y chip inteligente. Hasta la fecha, no se tienen reportes sobre falsificaciones del DPI. Lo que existen son fabricaciones artesanales elaboradas con material PVC y plástico, donde el chip no es funcional y se puede detectar las anomalías a simple vista, pues no poseen las medidas de seguridad que caracterizan al DPI. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a RENAP Online, este programa que todos los martes a las 11 de la mañana les trae el acontecer del Registro Nacional de las Personas. Hoy, como todos los martes, pues tenemos un tema muy interesante que usted necesita saber. Hoy le informamos de una institución que tiene que ver mucho con las actividades de RENAP. Correcto, y hoy tenemos como invitado especial a Néstor Mazariegos. Él es director de Comunicación Social de CONADI. ¿Cómo está, Néstor? Buenas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por tomarnos en cuenta en este programa que ustedes realizan semana a semana. Muchas gracias a usted. Iniciamos de lleno con las preguntas. Néstor, ¿cuál es la función de CONADI? ¿Cómo nace? ¿Para qué se crea? El CONADI es el ente coordinador, asesor e impulsor en políticas generales relacionadas con la discapacidad. El CONADI realiza incidencia a nivel de gobierno, también ante el sector privado, para que se incluya dentro de las políticas, programas, proyectos, planes a la población con discapacidad. Específicamente ese es el papel del CONADI: realizar incidencia, también divulgación sobre los diferentes instrumentos que se han adoptado a nivel de Estado. El Estado de Guatemala cuenta con la legislación sobre discapacidad, la ley 135/96, pero también ha adoptado diferentes instrumentos de esta temática, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, también ha adoptado instrumentos de la OEA, y estos pues deben cumplirse, y el CONADI es una de las instituciones que promueve su cumplimiento a nivel institucional del Ejecutivo, del Congreso de la República, de Judicial, y también realiza incidencia en el sector privado para que se incluya a la población con discapacidad en sus diferentes facetas. Néstor, ¿se tiene la estimación de algún porcentaje de personas con discapacidad, con cierto tipo de discapacidad que hay en Guatemala? Sí, claro. Uno de los obstáculos que se ha manifestado anteriormente sobre el tema de discapacidad es que no se ha contado con datos sobre esta población. Pero en el 2016 se realizó la Encuesta Nacional en Discapacidad, la ENDIS 2016, la cual pues arrojó un resultado muy importante. La prevalencia de la discapacidad es de una población de 1.600.000 personas con diferentes tipos de deficiencia. Y también esto vino a ser muy secundado por el censo poblacional, el cual indicó que esta población oscila en más de 1.500.000 habitantes.
Entonces estamos en el 10% de la población de guatemaltecos que viven con algún tipo de discapacidad, bien puede ser congénita, adquirida, por diferentes tipos, accidentes, violencia, enfermedades que generan discapacidad que están muy en boga hoy en día. Estamos hablando que es un porcentaje alto, ¿no? Es Sí, claro, bastante claro. alto. Y discapacidad, muchos entenderán por el déficit visual, auditivo, del habla, pero existen un sinfín de discapacidades también, ¿verdad, Néstor? Sí, yo creo que es muy importante aclarar a la población la diferencia de la discapacidad y la deficiencia. Por ejemplo, una persona nace o adquiere una deficiencia, también puede ser visual, física, auditiva, mental, psicosocial. Psicomotriz también, ¿verdad? Claro, claro. Esa es la deficiencia. Y lo que genera la discapacidad son las barreras. Por ejemplo, las barreras comunicacionales, las barreras del entorno, de infraestructura, las culturales, actitudinales también son barreras. Entonces, por ejemplo, la unificación de una deficiencia y los obstáculos es lo que genera la discapacidad. Por eso mismo se dice que el término discapacitado es incorrecto. Es persona con discapacidad o personas con discapacidad, debido a que lo que genera esta situación son los obstáculos, las barreras, la falta de condiciones que no cuenta una población con estas características. Néstor, ¿cuál es la relación o qué tipo de relación tiene CONADI con el Registro Nacional de las Personas? Pues se han realizado diversos esfuerzos y debemos reconocer que el RENAP es de las instituciones que ha incluido, que está haciendo esfuerzos para tener mecanismos de accesibilidad. Hablábamos de los obstáculos de la información, de las barreras, y ya el RENAP cuenta dentro de sus plataformas, dentro de su comunicación, intérprete de lengua de señas. Es algo elemental en la comunicación para ir mermando este tipo de discapacidad. Y pues esto se genera a partir de las acciones interinstitucionales que han derivado en un convenio entre ambas entidades, y hoy en día se trabaja en fortalecer este convenio, extenderlo por más tiempo y pues incluir algunas otras acciones que se han identificado en esta experiencia de este trabajo que se ha realizado en beneficio de la población con discapacidad. Adicionalmente, pues hemos compartido capacitaciones sobre la atención correcta a usuarios con discapacidad, recomendaciones a sí mismo, campañas de toma de conciencia que hemos trabajado de manera conjunta, y todo ha derivado a estas acciones producto de los acuerdos suscritos, y realmente se ha avanzado y falta mucho por hacer. Muy beneficioso, por cierto, el convenio que actualmente todavía está en vigencia y del cual ahora son parte también y producto las capacitaciones. Exacto. ¿En qué consisten estas capacitaciones y cómo surgen? ¿Bajo qué iniciativa, Néstor? Pues debemos tomar en cuenta que hay modelos de discapacidad. Está el modelo tradicional, que se le llama, el modelo médico rehabilitador, y el que promueve el CONADI propiamente, que es el modelo de derechos humanos. Entonces las capacitaciones van giradas en cambiar ese chip que tiene la población, en dejar en el olvido paradigmas del pasado, del siglo pasado. Por ejemplo, la valoración de una persona con discapacidad anteriormente se le relacionaba como un enfermo. Entonces cambiar toda esa conceptualización desde el enfoque de derechos humanos, en donde la persona figura por su autonomía, por su inclusión, por ser una persona que tiene derechos fundamentales igualmente que una persona sin discapacidad. Entonces el CONADI trabaja mucho en ese tipo de capacitaciones. También hay capacitaciones esta que les comentaba, está muy ligada con el marco normativo. También tenemos capacitaciones sobre mecanismos de accesibilidad digital, que tiene que ver mucho con la inclusión de diversas formas de comunicación
para llegar a la población con discapacidad. Bien pueden ser desde la misma inclusión de un recuadro de intérprete de lengua de señas, voz robótica sintetizada, voz humana, la inclusión de pictogramas, la tecnología que se utiliza hoy actualmente en beneficio de las personas con discapacidad. Por ahí van las capacitaciones, hay de relacionamiento. También el CONADI ha trabajado mucho en la gestión integral de riesgos sobre cómo apoyar a una persona con discapacidad en situaciones de emergencia. También hay capacitaciones de ese tipo. Entonces realmente lo que nosotros buscamos y lo que hemos alcanzado es transversalizar el tema de discapacidad, porque estamos conscientes que personas con estas características están relacionadas, inmiscuidas en todo ámbito. ¿Y cuál es el aporte de CONADI para los empleados de RENAP que reciben esas capacitaciones? ¿Qué se les deja en el fondo con el mensaje? Pues definitivamente el desafío es cambiar ese pensamiento mágico o el pensamiento tradicional de que una persona con discapacidad es un enfermo o que una persona no se puede valer por sí mismo. De hecho, tengo conocimiento que acá en el RENAP hay personal con discapacidad que se desempeña en una... 15 personas. Pues sí, eso es muestra de que es una institución que da apertura a la inclusión, que ha cambiado de enfoque. Y también pues esto tiene mucho que ver con la atención al usuario, ¿no? O sea, hablábamos antes de la entrevista sobre algunas formas de ir fortaleciendo la atención al usuario, como contar, por ejemplo, no solo el RENAP, sino todas las instituciones de gobierno deberían de tener atención en lengua de señas. Por ejemplo, estamos de acuerdo a los datos que nos da el subsector de personas con discapacidad auditiva. Son más de 200,000 personas con problemas auditivos o personas con discapacidad auditiva que viven en el país. Entonces la necesidad de incluir este servicio, no solamente en el RENAP, en todas las instituciones que tienen atención al público. Por ejemplo, también tener conocimiento que las personas con discapacidad intelectual necesitan de una comunicación muy básica, muy elemental. Hablamos de redacción de fácil comprensión, de mensajes de fácil comprensión, que también pues va encaminado dentro de las orientaciones que brinda el CONADI a las instituciones en este tipo de capacitaciones y que el personal debe ir adoptando. Y también tenemos que tomar en cuenta que la discapacidad está muy ligada a la pobreza y eso se refleja en la educación. Por eso mismo es que la comunicación debe ser de fácil comprensión. Y dentro de los hallazgos y alcances que también hemos tenido en diversos productos que ha realizado el CONADI, con este tipo de características, es que hemos alcanzado no solamente a personas con discapacidad, sino a personas sin discapacidad de baja escolaridad. Por ejemplo, audios que hemos hecho, lo que se conoce como audiolibros, para nosotros es una versión auditiva accesible. Entonces nos damos cuenta que no solamente es de beneficio para una persona de movilidad reducida, una persona ciega, sino para personas o familiares de la propia persona con discapacidad que tienen baja escolaridad. Por supuesto. Es interesante que hasta en las palabras básicas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice lenguaje de señas, pero es lengua de señas. Lengua de señas, exacto. Y también aclarar que en Guatemala ya es una ley, el decreto 3/2020 se aprobó. Fue muy interesante el momento en que se aprobó porque estaba empezando la pandemia y esto vino a garantizar que los mensajes de gobierno, las medidas de prevención, todo lo que dictó el Ejecutivo, pues ya incluyera intérprete de lengua de señas. Antes, perdón por la publicidad que voy a hacer, pero antes el subsector de personas con discapacidad auditiva decían que ellos solo se informaban el domingo en la tarde, porque el domingo hay un telenoticiero que cuenta con intérprete. Entonces, muy interesante lo que ellos decían y ahora pues ya se ha diversificado este recurso en los medios televisivos. Cierto, y claro, y es extensivo no solamente a la televisión sino a las redes sociales, ¿no? Correcto. Y RENAP cuenta con ese elemento. Sí. Porque estamos trabajando para usted y sin ninguna discriminación para todos, para que el mensaje llegue. Y precisamente en este tema, ya que lo tocaste, Néstor, el año de la pandemia, ¿cómo ha resultado para el trabajo que realiza CONADI?
Pues sí, como toda institución ha enfrentado desafíos, se ha trabajado de manera de teletrabajo, se han habilitado algunos canales de comunicación como WhatsApp, se habilitó un WhatsApp con atención de video para personas con discapacidad auditiva para que pudieran hacer sus consultas. Pero definitivamente el quehacer del CONADI, que es a nivel nacional, pues sí se ha visto afectado como cualquier otra institución. Sin embargo, pues se ha realizado algún tipo de divulgación para pues generar también la toma de conciencia sobre cómo ha afectado esta pandemia a la población. Hacíamos referencia de por qué las personas con discapacidad deben ser un grupo prioritario en este proceso de vacunación. Es porque las personas durante la pandemia han tenido mayor contacto con el entorno. Una persona ciega necesita tocar paredes, su entorno propiamente, personas con discapacidad física, estar en contacto con la silla de ruedas en lugares donde hay contaminación. Sí, y está rodando por el piso, digamos. Claro, las personas con discapacidad auditiva, si bien es cierto hay información en lengua de señas, no todo está en ese formato. Entonces, todo ese tipo de generar conciencia también ha sido parte del CONADI. Se generó un protocolo de apoyo a las personas con discapacidad en las diferentes fases de la pandemia, desde también relacionamiento, terminología, diferentes fases que se han vivido, que hemos experimentado en la pandemia, pues también se realizaron este tipo de orientaciones y se han compartido en las diferentes instituciones de atención, de apoyo a la población con discapacidad. Néstor, ¿por qué creen ustedes como CONADI conveniente que una persona que tenga cierto tipo de discapacidad esté en los registros o dentro de los registros de RENAP? Es muy importante, lo conversábamos al inicio de esto, porque está muy ligado a lo que decíamos de los paradigmas, de los modelos de discapacidad en donde los propios familiares ocultaban a su hijo, ¿verdad?, cuando nacía, y no hay un registro de su nacimiento, lo cual va a afectar cuando llegue a una edad adulta que no ha... Están negando sus derechos. Sí, no es un ciudadano, ¿verdad?, y está pues vedándole los derechos que toda persona, que todo guatemalteco debe tener. Y en esa línea deben ir los esfuerzos de trabajar en conjunto con el RENAP, de promover, de facilitar todo este tipo de acciones para que las personas con discapacidad y sus familias tengan conocimiento de la importancia de contar con un documento oficial. Y el no contar, por ejemplo, han habido experiencias de que no tener el DPI, pues no se puede acceder a una beca para personas con discapacidad, a un trabajo que está promoviendo una empresa que tiene dentro de su accionar la inclusión para personas con discapacidad, también para programas sociales. El no contar con eso, pues con el DPI pues está excluyendo propiamente a una población con discapacidad. Por eso hacemos el llamado en este momento a los familiares de personas con discapacidad, la importancia de registrar a sus hijos, no importando la condición. Y también tenemos conocimiento que el RENAP, si la persona con discapacidad lo solicita, le incluyen si tiene algún tipo de discapacidad dentro de su documento, algo que será de mucho apoyo en el acceso a diferentes programas y servicios. ¿Qué opinión le merece a CONADI, Néstor, que el RENAP contemple entre sus empleados pues una planilla con trabajadores con discapacidad? Esto ha sido un trabajo que ha derivado de los acuerdos, del trabajo interinstitucional, y es una institución que ha sido ejemplo para otras también, para que incluyan programas de inclusión dentro de su accionar. Y pues también realmente es muy enriquecedor compartir con una persona con discapacidad, conocer, trabajar de acuerdo a sus competencias. Y una de las situaciones que hemos recalcado
es que cuando se generan programas de inclusión, pues está el CONADI para brindar esa asesoría, porque debemos tomar en cuenta que las personas con discapacidad la población ha tenido menos acceso a la educación. Entonces estos programas deben de generarse de acuerdo a la competencia, los conocimientos, habilidades de las personas con discapacidad. Y realmente es muy enriquecedor conocer que compañeros con los que uno pues trabaja al día a día pues son parte de una institución que se está contribuyendo de esta manera al desarrollo personal de la persona como tal, y con su trabajo está contribuyendo al desarrollo del país, y más aún en esta fase de reactivación económica, en donde todos debemos de contribuir con nuestras destrezas y habilidades. Néstor, ¿tiene presencia el CONADI en el interior del país, no? Sí, el CONADI trabaja con promotores a nivel departamental. En todos los departamentos hay un promotor del CONADI que realiza incidencia con los gobiernos locales. De hecho, uno de los trabajos primordiales es la creación de oficinas municipales de discapacidad. Entonces los promotores están muy enfocados en esto para que con estas oficinas se incluyan en los planes, en el presupuesto propiamente de la municipalidad, en los programas a la población con discapacidad. Ahorita irán más de 80 OMDs, como se le llaman, y el reto es tenerlas todas, 340 oficinas municipales. Esperamos que lo antes posible llegar a alcanzar este objetivo. ¿Y promueve CONADI como tal la inclusión laboral de las personas? Pero por ejemplo, aquí tenemos el kiosco de fotocopias con personas con discapacidad. ¿Esa es parte también del trabajo de CONADI? Sí, el CONADI promueve la inclusión de las personas con discapacidad, pero también nosotros promovemos que cambiar el chip. Por ejemplo, a veces todo trabajo es digno, pero a veces se estigmatiza a las personas con ciertos trabajos. Por ejemplo, se cree que una persona con discapacidad visual solo puede ser agente vendedor de lotería, o solo puede sacar fotocopias, o solo puede tal vez ser un músico en la calle, de ambulante. Pero lo que el CONADI también promueve es que se tomen en cuenta los conocimientos de las personas, que sean contratadas por su capacidad, no por su discapacidad, no por lástima, no solamente por tener un discurso de que la empresa o la institución es inclusiva, sino que realmente se tomen en cuenta también los niveles académicos de las personas con discapacidad. Pues nosotros conocemos politólogos, abogados, contadores, auditores con discapacidad. Es cierto, es una población reducida, pero hay personas con discapacidad a nivel profesional. Entonces, aquí surge otra situación, la accesibilidad. Las empresas e instituciones que trabajan desde este concepto, desde derechos humanos, desde inclusión laboral, pues también tienen que trabajar en las adecuaciones, en los ajustes razonables que se le van a dar a las personas en su lugar de trabajo. Por ejemplo, una máquina accesible que cuente con los software adecuados para una persona ciega, para una persona usuaria de silla de ruedas, pues contar con ascensores, contar con rampas, pero además de eso, la actitud de los compañeros, del personal, pues tiene que ser inclusiva, ¿verdad? O sea, no pensar que tenemos un compañero enfermo dentro de nuestra institución o señalarlo por su discapacidad, ¿no? Valorarse tal como se realiza en un ámbito laboral del día a día. Nos llamamos por nuestro nombre, y toda esa camaradería y ese entusiasmo que se desarrolla en esos espacios, pues también tiene que alcanzar a este sector poblacional. Entonces, pues también el CONADI pues promueve este tipo de acciones, y hemos visto que, bueno, nuestro presidente es una persona con discapacidad, viceministros, directores de entidades de gobierno también pues
es evidente que tienen algún tipo de deficiencia y pues que trabajan con todo el entusiasmo y con todo el conocimiento para sacar adelante a este país, ¿verdad? Entonces hay deportistas también. Hay deportistas que han destacado. Incluso aquí había una señora que trabajaba justamente en el kiosco de las fotocopias, ¿se recuerda? Marilinda. A ella la conocí yo porque era danza en silla de ruedas, allá en el Ministerio de Cultura. Es basquetbolista y ha ido en representación del país a nivel internacional. Sí, claro. Muy interesante la historia de ella. Casi llegamos al final, Néstor. ¿Cuál sería el mensaje final de CONADI para la población y de la audiencia de RENAP? Bueno, pues hacer la exhortativa a la población en general, que las personas con discapacidad, el término adecuado a emplearse es personas con discapacidad y dejar en desuso términos peyorativos como discapacitado, inválido, también algunos otros que se han generado como capacidades especiales, diferentes, llamarle de acuerdo a las orientaciones que dicta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, persona, porque es una persona que está sujeta a derechos, persona con discapacidad es el término adecuado a utilizar, y también el llamado a los familiares para que tomen en cuenta las acciones del RENAP en la vida de las personas con discapacidad, es la importancia del registro de una persona con estas características desde su nacimiento, también al llegar a la edad adulta, porque tomemos en cuenta que al no contar con un documento oficial, pues se le está negando los derechos a una persona. Por ahí va nuestra exhortativa, y también tomar en cuenta que en el RENAP, al solicitarle, se le puede incluir dentro del documento personal de identificación si se vive con alguna condición de discapacidad. Estamos a la orden en el CONADI a través de nuestras diferentes plataformas para cualquier apoyo o consulta respecto al tema de discapacidad. Muchas gracias, Néstor. Nosotros estamos llegando al final de este interesante programa de hoy. Así es, un tema muy, muy interesante. Yo creo que nos quedamos con ganas de saber de más y no cabe duda que vamos a invitar a Néstor para un próximo programa. Nosotros por eso los invitamos la próxima semana, martes a las 11 de la mañana en RENAP Online. Los esperamos. Para todos los guatemaltecos mayores de edad, es obligatoria la aportación del documento personal de identificación DPI según la Ley del Registro Nacional de las Personas. Así lo establece el artículo 52 del Decreto 90/2005, con el fin de identificar a las personas naturales y extranjeros domiciliados en el país. Se trata de una tarjeta de policarbonato de alta calidad que cumple con estándares internacionales y tiene 32 características de seguridad. Cuenta con un chip de gran capacidad que permite el almacenamiento de información del ciudadano. El DPI es elaborado bajo normas y estándares internacionales con tecnología de punta, que no es accesible comercialmente, sino únicamente para estados y gobiernos. Esto proporciona condiciones de inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de los datos. El DPI cuenta con más de 30 características de seguridad, entre las cuales se pueden mencionar: Código Único de Identificación CUI, impresión tipo arcoíris, fondo numismático, tinta óptica variable, imagen o fotografía fantasma, fondo con textura personalizada y chip inteligente. Hasta la fecha, no se tienen reportes sobre falsificaciones del DPI. Lo que existen son fabricaciones artesanales elaboradas con material PVC y plástico, donde el chip no es funcional y se puede detectar las anomalías a simple vista, pues no poseen las medidas de seguridad que caracterizan al DPI. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente.